two. Hola, soy Pedro Fontella y voy a ser vuestro host para el Boxer Podcast. Agradeceros porque sois nuestra primera audiencia. Este es nuestro episodio número 1. Tenemos la suerte y el honor de contar con Iñaki Domínguez, autor de ensayos como Sociología del Moderneo y Macarras Interseculares, que ha sido un exitazo. Está número 1 de ensayo en Amazon. Llegó a estar el número 1 de ensayo, incluso por encima de Irene Vallejo, que tiene su famoso libro de El infinito en un junco, durante un día o así, especialmente porque salió a 2 páginas en el Mundo, en papel, un domingo. Un reportaje que hizo una periodista que se llama Ana, que la verdad que fue muy bueno y me gustó lo que hizo, la verdad. Y entonces eso hizo que, pues, todavía después de un año, el libro salió en marzo de 2020, el día del confinamiento del coronavirus. Ajá. Justo ese día. Justo ese día. Creo recordar que era el 12, el lunes, y ya cerraron todo y tenías que quedarte en casa, y era justo cuando salió mi libro. Entonces, un año después, que todavía salgan cosas como en el mundo y tal, pues es muy bueno para el libro, y eso significa que el libro tiene vida propia un poco, y eso es muy, muy, muy positivo. Bueno, yo tengo que aclarar que Iñaki y yo nos conocemos desde finales de los locos 90s. Sí, sí. Y bueno, para mí su faceta como escritor es reciente. Para mí Iñaki Domínguez es también el Ipse, un máquina de grafitero que si rondabas por Madrid en aquella época te comiste sus quecos del famoso negro con el afro. Y también para mí es el Couto, un reputado fiestero madrileño. Y una cosa que te he querido preguntar siempre, ¿por qué lo de Couto? Porque siempre pensé que era tu apellido. Lo del Couto era un mote. Los motes a mí me interesan mucho porque los motes son nombres que tienen que ver algo casi con el folclore, ¿no? Como algo que el pueblo elige por ti, ¿no? Tú quieres llamarte de una manera, pero que ahora es algo que tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en día, ¿no? Autodeterminarme, yo me quiero autodeterminar, ¿no? Yo digo lo que soy. No va así, ¿no? La vida no va así. Tú puedes querer que te llamen Johnny, por ejemplo, ¿no? Pero te van a llamar lo que ellos crean que es oportuno, ¿no? Entonces, en mi caso, era Couto porque yo conocí a una gente en el Parque de Colombia, cerca del Instituto Santa Marca, que había uno que se llamaba Dani, y este era madridista y yo era del Barça. Entonces, en esa época había un futbolista que se llamaba Couto. El jugador portugués, que tenía el pelo largo y tal, y yo tenía el mismo estilo. Hostia, es verdad. De pelo. Entonces me decía, Couto, no sé qué hay de risa. Entonces ya se me quedó el Couto y se me quedó. O sea, cuando se te queda así es que realmente el nombre es apropiado de algún modo, porque ya todo el mundo te conoce como Couto, aunque yo anteriormente me conocían como el Holland. Del holandés. A mí me llaman holandés. Claro. Yo era pequeño en Holanda y vine aquí con 10 años, y entonces el primer día ya el holandés, y ya se me quedó el holandés. Mira, nosotros a la hora de enfocar esta entrevista, de documentarnos y pues todo el proyecto, nos dimos cuenta de que en tus entrevistas y en tu podcast siempre se centraba mucho en tu faceta como autor. Y dejaban un poquito de lado, pues, conocerte a ti como persona, o sea, la persona detrás del autor, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros queremos conocerte un poquito mejor, Genial, ¿vale? tío. O sea, acercarte un poco a nuestra audiencia y a tu público, Perfecto. ¿vale? Entonces, cuéntame un poco, viniste de Holanda a los 10 años. Sí, tío, yo de pequeñito me moví mucho. Mi padre es de Madrid, mi madre es de Aragón, de un pueblo que se llama Maella, que está en el límite con Cataluña. De hecho, en mi pueblo de mi madre hablan maellano, o sea que maellano es catalán realmente. Entonces esos límites difusos entre distintas poblaciones de España, que es curioso, ¿no? Que a lo mejor yo he estado en Villarreal también y decir, hostia, me suena a maño, me suena a... O sea, que los límites no están muy claros, ¿no? O tener un profesor también leonés y le digo, ¿usted gallego, no? Y el otro, no soy gallego, yo soy leonés. Entonces, esos límites son curiosos. Entonces, bueno, mis padres eran de aquí, de allá, se conocieron en Barcelona en los años 60, y mi hermana nació en Barcelona, mi hermano nació en Vitoria y yo nací otra vez en Barcelona, y luego Barcelona viví en Castellón. De Castellón me fui a Holanda, donde viví en La Haya, fui a un colegio internacional ahí, y ya con 9 para 10 vine a Madrid. ¿Cuánto tiempo estuviste en Holanda? Pues estuve 4 años. Y la verdad es que para un niño La Haya es una ciudad muy suburbial, en el mejor sentido de la palabra, con jardines, con mucho parque. Es un sitio estupendo, ¿sabes? Para un niño. Madrid para un niño es jodido, la verdad. A mí a Madrid no me gustó hasta que cumplí realmente 15 años, ¿sabes? Tú llegaste a España en el año 91, ¿puede ser? Eso es. Vale, y claro, llegaste en la España, digamos, pre-Barcelona 92, llegaste en la España que estaba un poco todavía dejando atrás esa cutrez que arrastrábamos, Total. ¿sabes? De
de la anterior etapa, ¿de acuerdo? Totalmente. Pues, ¿cómo fue para ti tus primeros años, tu adolescencia? Pues fue jodido. Sobre todo en Madrid, claro. Sí, Madrid con 10 años fue una ciudad difícil para mí de adaptarme. Además, yo venía a un colegio internacional, eso, con turcos, con chinos, con gente de todos los lados. Eso en La Haya, claro. Eso en La Haya. En Madrid aquí no había gente negra, no había gente de niños que naciesen aquí, que fuesen de otras razas, que ahora es al revés. Realmente ahora vas por la calle y ves los niños vestidos de uniforme de colegio y son todos étnicamente pues muy variados, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí fue un poco difícil, una ciudad muy urbana, eso, muy gris, muy urbano todo, muy cemento y tal. Y entonces, bueno, claro, yo con 10, 11, 12 años, un preadolescente, digamos, en La Haya, una ciudad de ese estilo, es mucho más cómodo. Sí, claro. Pero, claro, Madrid, en cuanto yo ya cumplí 15 años, ya era mi patio de recreo. Era lo bueno y Madrid se me quedaba hasta pequeño. Claro, de lo mucho que me gustaba salir. Digo yo que en aquella época pues se despertaría tu interés por el graffiti y todo este tema urbano, ¿de acuerdo? Y también de una faceta que de ti no conoce mucha gente, que es la de Elipse Superstar. Sí, bueno, sí, eso es música. Yo empecé a tocar con 13 años la guitarra en una mudanza y de eso que te aburres en un tiempo me puse a tocar la guitarra y aprendí a tocar la guitarra un poquito. Y bueno, y luego me gustaba mucho la música y con una edad un poquito, no empecé muy joven. No me acuerdo cuántos años tendría, empecé a grabar y tal, pero bueno, sí, 19 años, empecé a grabar cosas y bueno, y aprender un poco a grabar, que es un proceso difícil también. Ajá. Y mira, yo había una cosa que pues leyéndote me doy cuenta, que me encantaría que te voy a proponer así un poco descaradamente. Sí. Que ¿no has pensado hacer una investigación sobre el mundo del graffiti? O sea, tú que fuiste, pues la verdad que muy conocido. O sea, además que plantabas, yo era una persona que me gustaba mucho porque plantaban las piezas en sitios que te las comías sí o sí. O sea, eso es. Tu zona era el centro, siempre cercanías de garitos, de after. Sí, claro. O sea, lo tenías chanadísimo, así, hablando en plata, ¿vale? Sí. Entonces, pues la verdad que me molaría que te metieras en esa onda, ¿eh? O sea, la verdad, yo creo que, sinceramente, no creo que haya nadie mejor para hacerlo. Pues es una buena idea, la verdad. No creo que se haya hecho realmente. Hay libros, ha salido un libro hace poco de... Suelen ser de fotografía. Eso, de F. Galvez ha sacado un libro de fotografía muy interesante. Salgo alguna pieza, algún negro mío, algo que yo pintaba negros en los cierres, sobre todo, y tal, es interesante, pero sin duda, un libro sobre graffiti bien hecho, incluso de entrevistas como Macarras Interseculares, como otros libros que son historias orales, la verdad es que le pegan mogollón. En esa onda. Una historia oral del graffiti en España o en Madrid, sí. Yo lo circunscribiría un poco en la zona de Madrid porque es pues, un poco lo que te pilla a ti cerca. Y, sí, claro. A ver, yo es que el otro día estaba mirando y hay mucho misterio con grafiteros que la gente, pues hay mucha leyenda urbana detrás, ¿sabes? Eso es. Que seguramente tú incluido, yo estoy convencido que hay muchos lectores de tus libros que conocen a Elipse y no saben que eres tú. Es posible. No, estoy seguro, es que estoy convencido. Porque... Algunos de no sé quién me decía que era un negro, claro, el mito de que era un negraco que te cagas. Pero claro, no. Entiéndeme, los plantabas también. Y está en la cercanía, pues toda la zona centro, pues, estoy convencido que hay más de uno que le llamaron la atención, que se ha leído tus libros y que no sabe que es la misma persona. Que me encantaría que lo descubrierais ahora. Eso era muy divertido, eso hacíamos, era los miércoles, yo ya estaba estudiando en la universidad, yo tenía 19 años cuando empecé a pintar los negros de graffiti, y nos íbamos el Rain, que era el Alpi, un colega mío, el Pare, que tú conoces. Sí, hombre. Bueno, el Rain también lo conocerás. El Pare, entonces, que es un personaje. Y el Pare, pues nos íbamos los miércoles. El Alpi y el Rain tenía coche. Entonces, todos los miércoles nos íbamos a pintar el centro. Especialmente calle Hortaleza, calle Fuencarral. Claro. Para que, claro, por la noche los cierres estaban cerrados, pero no había. Y la calle Fuencarral era una gran calle para pintar graffiti porque solo tiene una dirección. Tenía una dirección. Ahora ni siquiera. Ahora debe ser más fácil aún porque es peatonal. Entonces, y yo no me veo dos policías caminando. En Londres es más común ver policías caminando. En Madrid yo no he visto policías caminando. Y entonces está mamado, realmente debe estar ahora. Entonces, al tener solo una dirección, tú ponías a un tío a fichar, te ponías a pintar, entonces si venía coche o lo que fuese, te avisaba, ¿no? Entonces era una zona realmente sencilla de pintar y muy buena porque luego es la zona comercial, se lo comía donde iban todos los modernos, donde iba todo el mundo. Entonces se la comía todo Dios. Y llegabas al mercado Fuencarral, que íbamos por los viernes ahí a borracharnos. Sí, los jueves. Antes de salir los jueves. Y pues te lo decía la gente, que he visto que has pintado y tal. Y se notaba, era una cosa
igual que ahora la gente usa Instagram para que le den likes, pues entonces hacías un poco graffiti que también consistía un poco en eso, ¿no? También que cierto reconocimiento, que la gente te saludase. Sí, adquirir ese tipo de prestigio, ¿verdad? Eso es lo que es, el graffiti realmente. Un poco tu identidad, expresarte artísticamente, expresar lo que llevas dentro. Y que salga su nombre, es una cosa muy de ego realmente. Claro. Históricamente, cuando empezó era gente que ponía su nombre y ya está, ¿sabes? Ni siquiera era una cosa bonita. Yo recuerdo el metro de Madrid que había gente que se dedicaba exclusivamente a machacar. Sí, o sea, exclusivamente a poner su tag. Y a lo mejor en el mismo vagón 200 veces el mismo tag, o sea... Yo recuerdo una experiencia muy divertida con el Bunny y con el Pare. El Bunny es el grafitero que más bombardeado de España, yo creo. Y entonces fuimos a mi casa, tomamos una botella de whisky y tal, y cogemos el metro hacia Tribunal. Y entonces, bueno, el Pare era conocido también porque reventaba el vagón por dentro, ¿no? Entonces los dos reventaron. Pero lo que reventar, lo que pintar todo el vagón entero, yo pinté pues 3 taqueos y entonces en 2 minutos está el vagón negro pintado. Sí. Entonces nos sentamos y aparecen como 12 seguratas. ¿Qué no ha sido? No sé qué. Alguien les había avisado y la verdad que guay que la peña le dio palo o algo y nos chivaron. Pero claro, yo tenía la mano pintada de negro, o sea, vamos, yo mirando así y nos pudieron haber metido un paquete y no... Pero no fue así y no se chivó nadie porque había más gente ahí y nadie dijo nada. Bueno. Y la verdad es que... Menos mal. A día de hoy seguro que se chivaría la mitad del vagón. A día de hoy seguro, tío, seguro. Va a cambiar el cuento. Ahora estamos en una cultura chivata, sí. Bueno, y en aquella época, esos tus 18 años, 20 años, sí. Tú empezaste a estudiar filosofía, ¿correcto? Empecé a estudiar filosofía. Y te quiero preguntar, ¿y qué te interesó de la filosofía? ¿Por qué escogiste esa rama? Realmente yo quería meterme en psicología. Ajá. No sé por qué, porque intuitivamente me daba a mí la sensación de que me pegaba eso. Pero no me llegaba la nota, porque iba más pelado que ¿No te llegaba la nota? Yo iba muy pelado, tío. Yo hice la selectividad 3 veces, tío. Que algunos dirán que es estúpido tal, pero bueno, ahora he publicado 6 libros en 4 años o en 3 años y no creo que sea tan tonto, ¿sabes? Pero es verdad que, bueno, que también pues el sistema educativo a veces, pues no sé, no saca lo mejor de uno, pero también es verdad que yo era pues un golfillo y estaba todo el día de pellas y tal, ¿no? Claro. Pero claro, sí, iba pelado siempre, nunca repetí, pero al llegar a la selectividad, pues tienes que ir más preparado. Y bueno, y al final aprobé, la tercera aprobé con un 5,1... con la nota que tenía antes, o sea, un 5 con un peladísimo. Entonces, no sé por qué llegaba esto, tío, a la universidad. Entonces me metí en la universidad, psicología no, pues filosofía, que era lo más parecido. Y mira lo que tiene la vida, que al final yo creo que eres mucho mejor autor y escritor de lo que serías de psicólogo, la verdad, porque es difícil de superar, ¿eh? O sea, sinceramente, tu calidad como ensayista, sobre todo las temáticas que tocas. Te quería comentar, te sacaste el doctorado en antropología, ¿correcto? Luego saqué el doctorado en antropología porque le pilló gustillo, lo típico que vas acabando la carrera y le pillas el gustillo cuando vas acabando. Y me había propuesto que algún día yo tenía que hacer el doctorado porque ya era una cosa vocacional. Y me metí en antropología, que es aún, yo creo que aún menos, tiene aún menos salidas que filosofía. Pero bueno, ahora voy funcionando un poquito. Yo creo que también es interesante echarle cojones o echarle lo que sea. Claro, sí. Y meterte en algo vocacional que te llame, incluso aunque supuestamente no tenga salida, porque luego la salida para mí a veces son encerronas que acabas haciendo algo que no te gusta, ¿no? Claro, es que es verdad, porque ahora si te das cuenta todo el mundo quiere hacer carrera, máster, posgrado, MBA, y son como educación en serie para puestos de trabajo en serie. Y no solo es eso, es que están obligados realmente, no es una cuestión de... Claro, si depende de la rama El máster ya es obligatorio, creo recordar, ¿no? Al acabar la universidad. Para acabar la universidad tienes que hacer un trabajo de máster o... Sí, el TGF. Yo creo que tienes que hacer un máster, ¿no? Un año de un máster o algo, es como casi obligatorio, ¿no? Sí, antes un máster, cuando yo iba a hacer un máster, en 2008 todavía algún colega me decía, no, es que haces un máster, pagas para que luego te metan a currar y que muy poca gente tiene máster. No, ahora todo el mundo tiene máster. Ahora un máster de esos para que te metan a currar son de no sé cuántos son, 50.000 euros o 20 y pico mil euros o 30.000 euros, ¿sabes? Entonces ya te colocan, se supone. Son una bolsa de trabajo cara, básicamente. Y es pagar por obtener un trabajo, no es, no es tanto una formación, sino que te estás pagando para que me coloques. Y mira, ¿y tu tesis de antropología sobre qué la hiciste? Pues tesis de antropología, como todo el mundo yo quería hacer algo sobre los negros en Estados Unidos y tal, Bigfoot, ¿no? Cosas de esas. Y luego tu director de tesis siempre te dice, y te mete en lo que ellos quieren, ¿no? Que fue historia de la antropología americanista española, que era sobre la antropología cultural que se había hecho en América, sur sobre todo, porque con españoles, ¿no? Con españoles ahí. Entonces, bueno, fue una formación interesante
Estudié mucho, trabajé mucho. De nuevo no me fue muy allá porque saqué sobresaliente. Supone que una tesis sacar sobresaliente es como casi una mierda, pero me da un poco igual porque yo lo que quería acabar mi tesis y entonces eso me sirvió mucho tras estar trabajando en eso mucho tiempo y además es una disciplina de trabajo muy fuerte. Pues ya hice mi primer libro, que es Sociología del Moderneo, que lo hice en unos meses y muy fácilmente, sin tener que estar revisando citas ni hostias, y la verdad que fue muy bien porque yo quería escribir, pero no tenía el hábito de escribir. Ajá. Y hay mucha gente que quiere escribir cuando es más joven, no tiene el hábito de escribir y es muy difícil. Es como quieres ser escritor sin escribir, ¿sabes? Entonces no, entonces tienes que escribir. Y escribir a veces no es tan fácil. O sea, producir algo, incluso fotógrafo. Yo tengo una amiga fotógrafa, pues digo, sal a la calle a hacer fotos, tal, lleva la cámara contigo siempre. Y no sé, hay algo que a los seres humanos a veces nos crea una apatía que nos impide ser productivos, y yo gracias a esa tesis es como que abrí la lata y ahora estoy produciendo todo el rato, ¿no? Claro, pues mira, justo te quería preguntar cómo funciona tu flujo de trabajo. O sea, tú desde que identificas un tema en el que te interesaría, pues lo primero investigar, lo segundo redactar, háblame un poco de cómo trabajas, cómo partes de la idea primigenia a la obra publicada. Bueno, pues sé que es complicado, sí. pero bueno, me interesa mucho. Sí, ¿vale? no, es muy interesante. Yo, la primera, por ejemplo, Sociología del Moderneo, se me ocurrió como Antropología del Moderneo, tomando unas birras y fumando un piti en la calle, ¿no? Es decir, eso también pasa, ¿no? Que te estás tomando unas birras, estás ahí un poco embriagado y estás ahí y se te ocurren ideas, ¿no? Pues se me ocurrió esa idea de Sociología del Moderneo. Pues yo qué hacía entonces, yo era profesor de inglés, ahora mismo no, porque, bueno, por el COVID y porque estoy funcionando por otro lado un poco, y entonces por ahora no. Y pues, ¿qué tenía yo? Pues tenía que ir a una empresa a dar clases a primera hora, luego tenía que ir volver a casa, luego ir a comer, a lo mejor tenía alguna clase más, a lo mejor no. Entonces, tiene mucho tiempo libre, entonces, pues iba a trabajar, volvía, escribía. Entonces yo que me propuse primero es escribir un libro pequeñito, como Sociología del Moderneo, 160 y pico páginas, y escribir pues una paginita al día, digamos, ¿no? Entonces ya, cuando vas escribiendo, vas produciendo, pues vas escribiendo más de una paginita al día, vas gustándote, vas pidiendo el gusto, y escribes más. Entonces, al final, pues como tenía mucho tiempo libre, pues he producido bastante libros. ¿Y en qué etapa para ti, digamos, es la más bonita? Pues la investigación. Sí, luego está eso. Luego eso, por ejemplo, Sociología del Moderneo tenía que ver casi puramente teórico, porque yo tenía mucha experiencia de cuando era chaval, como tú bien sabes, de cuando salíamos por ahí del Moderneo, cuando salíamos por ahí en las discotecas y tal. El mercado de Foncarral, que era el centro del Moderneo nacional. Eso es, pues eso ya tenía un poco la visión hecha. Libros como Macarras Intersegulares, que es el que tenía mucho éxito ahora, este es más académico, ¿verdad? ¿Cuál? El de Macarras Intersegulares. No tanto, no creo yo que sea tan académico, porque como hablan ellos mismos es muy... Pero sí que es verdad que puede ser es literalmente una etnografía. Porque haces una grafía, ¿no? Haces un dibujo de una visión étnica. Ya no se usa la etnografía así, la etnografía simplemente es una cultura, digamos, una movida. Y los macarras pues representan una subcultura, así que es una etnografía sobre ellos. Pero eso es un trabajo mucho más de entrevistar gente, que yo lo recomiendo muchísimo, porque hoy en día la gente investigamos en Google, entonces sí, claro. Es Matrix, o sea, pierdes totalmente lo que es el toque material, la versión que te ofrece una persona en una entrevista personal es muy distinta a la que se vende, pues el marketing, la sexta, Intereconomía, da igual los medios. La realidad es muy distinta a lo que ellos quieren decir. Claro, entonces es muy importante, y creo que todo el mundo que investigue y tal, que es muy importante que empiece a hacer entrevistas, porque además te ofrecen unas frases y unas cosas que es imposible que tú mejores. De hecho, por eso hice una historia oral en Macarras Intersegulares, porque era imposible que yo superase las cosas que me decía la gente, el modo en que me lo decían y todo, ¿no? Entonces las frases hechas que hacían. Entonces la razón por que la dejé que ellos mismos hablasen los macarras y los personajes. Claro, además, si te das cuenta lo que comentas de Google y tal, Google, tú no encuentras realmente lo que tú buscas. Encuentras lo que Google te muestra. Exacto. Y ahí hay digamos, una maquinaria de gente optimizando para que tú encuentres esto, y a mí, personalmente, me pasa muchas veces que busco un tema y me encuentro con 10 páginas de absoluta basura. Sí. ¿Entiendes? Especialmente en temas más comerciales, ¿sabes? Para cosas de transacción. Pero bueno, estos son temas un poquito más técnicos. Bueno, yo también a mí te tengo que dar la enhorabuena, porque a pesar de los años de fase de finales de los 90 a los 2000, ya ves, eres un autor reconocido y, joder, tienes doctorado, vamos, o sea, te tengo que dar la enhorabuena, porque además tú lo sabes, nosotros tenemos amigos que en aquella época no han sido capaces ni de sacarse el carnet de manipulador de alimentos, porque es que Madrid era literalmente una fiesta. O sea, Madrid ahora
Da pena, tío. Da muchísima pena. Da muchísima pena. Pero no ahora en época de pandemia. Exacto. Empezó a darla... Exacto. No sé. Pero no solo Madrid, tío, es que eso es una inclinación, una tendencia general de toda España, tío. O sea, Benicàssim, bueno, yo venía a Benicàssim porque yo viví en Castellón, que está al lado, y yo me acuerdo, tío, que salía, la plaza estaba llena de chavales, de gente. Te ibas por una calle, estaba petada de los pijos. Te ibas por otra calle, estaban los maquinetos. Te ibas por otra calle, estaban los indies. Te ibas, había 4 discotecas de puta madre al aire libre, tío, de noche, con pibas bellas ahí, divertidos, ¿sabes? Y ahora, tío, no hay nada, tío, no hay nada, tío, porque se lo han cargado, tío. La oferta de ocio nocturno era... Es horrible, se había petado eso tras el franquismo, hubo un super boom de ocio nocturno en toda España y entonces pues había mucha más fiesta que ahora. Yo la fiesta me la voy a dar siempre porque me gusta mi fiesta, pero a lo mejor me voy de bares, luego me voy a casa o lo que sea, ¿sabes? Pero a ver, también nos hacemos mayores. Claro, y la discoteca tampoco me atrae, claro, pero es un poco pena, yo creo que está bien, hombre, que la juventud... También es verdad que son menos jóvenes los que hay ahora de los que había antes, ya no es una pirámide de población, no es el rombo de la población, entonces nuestra generación somos el doble que la gente que ahora tiene 18 años o por ahí, ¿sabes? O sea, son mucho menos, son incluso menos sí, es cierto, eso, numéricamente claro, eso. Los jóvenes, entonces también es un poco normal que se vaya un poco a la mierda. Influye, claro, el envejecimiento, la pirámide de población, claro, exacto. Hay menos oferta de... Claro, hay menos clientela, entonces hay menos oferta, claro. Y mira, te quería hacer yo una pregunta que no está directamente relacionada con el mundo de la noche, pero sí que es secundario. Tú supongo que has investigado temas de DMT, ayahuasca, todos estos psicotrópicos que tienen, digamos, un factor un poco más introspectivo, un poco más terapéutico, si quieres. Sí. Y a mí, pues tío, es una conversación que siempre he tenido pendiente contigo. A ver qué, sí, la verdad qué experiencias tienes. Yo he tenido experiencia con muchas sustancias distintas, pero justamente con el DMT no, el ayahuasca, entre otras cosas, bueno, primero porque el uso que hace la gente de él parece ser que es no tan hedonista, ¿no? Como puramente más terapéutico, que ves una movida. Y a mí la gente que me lo ha contado... me han dicho que sí, ¿sabes? Que veían cosas que me habían traumatizado o que les servía muy bien para dejar atrás malos hábitos o malos rollos, ¿no? Entonces, esta gente pues se junta con un chamán, no sé qué, y hacen la experiencia, ¿no? Yo nunca lo he probado, pero quizás sería interesante probarlo. ¿Lo tienes descartado? ¿O? No lo tengo descartado, quizás me gustaría incluso por ese puramente terapéutico. No me parece que sea una droga, por lo que yo he oído, que sea muy placentera en términos de puro disfrute, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, depende muy mucho de la predisposición de la persona, ¿entiendes? Y de un poco pues lo que lleve dentro, entre comillas. O sea, el DMT realmente lo mismo que la ayahuasca, pero mucho más potente y más rápido, ¿no? Sí, o sea, que de repente te lo tomas y estás en otro mundo. Sí, en principio es la sustancia activa. Sí, luego también da un poco de miedo eso, ¿no? De realmente ver ahí como demonios y ver otras dimensiones raras, tío, que da un poco de miedo, o a lo mejor no, a lo mejor tomas eso y te quita el miedo a la muerte y tal, pero a lo mejor te da miedo y dices, esta realidad que vemos no es la realidad, hay una cosa más profunda ahí, que a dónde me voy yo después de morirme. Tampoco no sé si hay que ser valiente, ¿no? Y se la den la gente normalmente, pues imagino que... Probarlo sí me gustaría probarlo, la verdad, alguna vez. Nada, cada uno tiene que afrontarlo, esa experiencia a Pero su por manera. supuesto, si lo haría bien, sí. Ya que tengo una edad, pues con un chamán de estos, o con una persona que tenga experiencia y que me pueda ayudar en caso de que tenga cualquier problema, ¿no? Claro, genial. Eso siempre en un entorno seguro, ¿sabes? Siempre hay con responsabilidad que además, pues... Somos veteranos ya para estar haciendo el gilipollas con estas cosas. Exacto. ¿Sabes? Pues vamos a ver. Ya un poco quiero tocar un poquito el tema de tu libro, de los macarras interseculares y tal. Pero primero me gustaría que me comentaras en qué proyectos estás liado, en qué estás metido ahora mismo. Ahora mismo tengo un libro que es como una especie de continuación de Macarras Interseculares. Lo que pasa es que es más un libro complementario, ¿no? En principio yo lo entendía como la segunda parte de Macarras Interseculares. Ajá. Sí, es que eso te había oído yo, eso te lo he oído yo. Pero es realmente un libro complementario que además incluso va para atrás en el tiempo. Es decir, Macarras Interseculares son una historia oral de los macarras y va desde los 70, 60 incluso. Sí, partiendo de los 60, sí. Hasta, digamos, nuestro día más o menos. Tiene una presencia más de los 80, 90, a pesar de que tiene presencia de otras décadas. Y entonces casi he ido un poco más atrás y la década que más presencia tiene son los 70. Tengo pues gente de Entrevías,
que se llaman Los Bichos, que eran como una pandilla entre villas. Aparece otro capítulo sobre los bailongos setenteros de discoteca Macarra en Valencia. Aparecen unos que se llaman los brujos y los mini brujos de Vicálvaro. Aparece el Psicódromo, que era digamos un poco el origen del Bacala Malote. ¿El Psicódromo. ¿El Psicódromo qué era? El Psicódromo era una discoteca muy grande que había, una discoteca grande que había... El Psicódromo. No, pero es Psicódromo, que era ahora no me acuerdo cómo se llama este tío tan famoso. Que ahora está en la cárcel, el pobre. Él es un DJ muy famoso, Hernando Discontrol, Pepe Billy, que lo he entrevistado. Discontrol, entonces, que se ha metido en un tema escabroso últimamente, se ha metido en un lío y tal. Y pues él, digamos que inventaron un poco la máquina y entonces analiza un poco de dónde surge ese bacala malote, porque realmente los bacalas, que no le llaman bacala, la gente que estaba metida en el bacalao en los años 80 o a principios de los 90, eran gente que si tú lo ves estéticamente un poco como Chimo Bayo, o pelo como largo, con sus pantalones de cuero a veces, o sea, una estética más friendly, digamos, que la del bacala posterior. Luego eso se pasó al bacala super malote y yo creo que surge un poco de Barcelona, sobre todo porque Barcelona era la zona donde había mucho skinhead y se puso muy de moda los skins, que también había en Madrid. Y yo creo que los skins se empezaron a asociar con la música bacalao, la tralla de la máquina, y entonces, bueno, ahí se dio una especie de híbrido o síntesis un poco entre distintas identidades, y surgió el bacala malote que se puso tan de moda a finales de los 90, ¿no? Claro, mira, yo quería preguntarte también, o sea, a raíz del libro, te habrán llegado muchísimas historias, o sea, que podrían complementarlo o incluso podrías anexarlo. De ahí, lo que comentaste tú, que estabas igual trabajando, que igual no es una segunda parte, no sé cómo lo acabarás enfocando, ¿no? Sí. O sea, es un libro complementario, es como una serie, como es una serie, pero no es necesariamente una segunda parte, como si fueses a encontrar cosas cronológicamente posteriores, no, es un libro complementario en el que leer más historias. Y es un libro que quizás es peor en el sentido de anecdotario, o sea, creo que Macarra probablemente tiene mejores anécdotas, pero este otro libro es un libro más cultural, también sale cine kinky, salen anécdotas del vaquilla, salen anécdotas del torete. Sí, le das más perspectiva quizás, ¿no? Le doy más perspectiva y más perspectiva cultural de cómo se construye un poco la identidad macarra también en términos de cine, en términos de música. También salen los Color Power, que a mí me interesan mucho, que eran unos negros... sí, hiciste un podcast hace poco recientemente. Con Killer B, que es productor y tal, hermano de Santiago Zanú, y bueno, ellos son muy interesantes también porque eran los primeros negros, digamos, que luchaban contra los nazis en principio, sí, en el 91, 92. Esa parte es interesantísima. A mí me interesa mucho, sí. Pero además, algo que estoy muy orgulloso, o bueno, contento, de que esto es lo que tiene que ver Google, lo que he dicho antes de Google y que Matrix, es decir, yo soy el primero que ha sacado por escrito o en algún medio publicado que los negros también pegaban a los nazis. Y esto es algo que no se sabía, es decir, no se sabía por el gran público, porque todo el rato te estaban alimentando la noticia de que unos nazis han pegado a un negro, a un usual, o sea, entonces, que había una lucha en la otra dirección es algo que yo sabía porque yo era grafitero y conocía a algunos raperos muy chungos, que eran raperos muy malos y que algunos eran negros y que cuidadín con ellos. Entonces, esas propias experiencias y esas entrevistas permiten sacar a la luz cosas que normalmente están fuera. También me interesó mucho sacar los iraníes que tampoco salieron en medios, que yo no sabía que existían, que los iraníes de la revolución de Khomeini, muchos de ellos vinieron a España y vendían heroína en la Plaza 2 de Mayo, o algunos se hicieron capos y tal. Y entonces eso me parece también muy interesante, que apareció en los medios un poco en los 80, pero también los iraníes estos eran low profile, digamos, intentaban ser discretos y tampoco una cosa muy sabida, ¿no? ¿Tienes título ya para este nuevo proyecto? No tengo título. Pues te lo quería preguntar porque, claro, te escuché en una entrevista tuya que Macarras Interseculares, primero fue el título y luego la obra. Ah, sí. Eso está guay, sí. Eso me pasó con sociología moderna, eso me gusta. Me pareció interesantísimo eso. A mí eso me gusta mucho, tío. ¿Cómo primero te surge el concepto y luego elaboras el resto del proyecto, ¿de acuerdo? Eso me gusta mucho. Y ahora, bueno, pues se ve que ahora estás haciéndolo a la inversa, ¿no? O sea, sí, quizás, ¿no? Algunos libros lo hago un poco de otra manera, otros libros lo hago a partir del título que se me ocurre, ¡pum! Entonces, eso es lo mejor. Cuando se te ocurre el título, y de hecho por ahora es mi libro más exitoso, se te ocurre el título, Sociología Moderna fue algo así, fue Antropología Moderna y luego decidí hacer una sociología, digamos, más o menos. Pero, en caso de Macarras Interseculares, pues yo estaba haciendo una tesis doctoral, había un libro que no recuerdo ahora, tengo que buscarlo para cuando me haga una entrevista, que era Antropología Intersecular de Andaluza, no sé qué, y entonces yo pensé, hostia, pues me imaginaba ciertos personajes conocidos de la época, y coño, y como mi época era de los finales de los 90 y 2000 y tal, pues digo, hostia, esos periodos singulares, entonces
macarras interseculares, se me ocurrió la idea. Entonces luego estuve con el editor de Melusina, que vive en Canarias, nunca lo había conocido en persona, hasta mi segundo libro, entonces estuve tomando ahí con un amigo que se llama Julio Gómez y él, y me estaba tomando una cervecita y me dije, a mí me gustaría hacer macarras interseculares, pero no quería vendérselo, simplemente estaba como pedillo, y dije eso. Entonces el tipo este Melusina, que tiene muy buen olfato, me dijo, ese libro quiero yo, tal. Y te lo compró sobre la marcha. Eso, entonces eso enseguida ya me puse... Es un buen editor, ¿eh? Es un buen editor, sí, y la verdad que mola tener un editor también, claro, porque antes no tenía editor y eso es una putada, porque en tus proyectos así un poco locos que te apetecen hacer, que son casi pues un juego, logras encontrar un editor que te lo haga, es una cosa muy positiva. Genial, pues... Mira, aquí nos dan unas cervecitas, la gente de producción. Sí, tío, estamos volviendo a los viejos tiempos ahora, que Hombre, al pecado, a vivir en pecado. habrá que tomarse una por los viejos tiempos. Por supuesto. Vamos a ver. Perdonarnos, pero esto tiene que ocurrir. Son 15 años sin vernos. Pues nada, Iñaki. Es que ya no sé si llamarte Iñaki o Couto, ¿sabes? Me gustaría preguntarte que me elaboraras un poquito más sobre esta gente de los Color Power, tío. Me parece un tema apasionante y, como bien dices tú, no tan conocido, ¿eh? Sí. Que había... Digamos que el conflicto era bilateral. O sea, no era los nazis pegando a la gente, sino Eso, ellos... que también era eso, pero eran las Sí, sí. las dos líneas, sí. Y bueno, los Color Power eran pues de 90, 91, más mayores que nosotros, más Claro, yo no claro, había sí. oído hablar de ellos, realmente yo había hablado de otros grupos como los Madrid Banda, los FMC, los MTR también, que eran pues eso, también similares, eran grupos también multiétnicos, que también plantaban cara a los nazis y tal, pero los primeros, digamos, de esos más conocidos eran los Color Power. ¿Dónde se localizaban? ¿Dónde era su área de Estos influencia? eran de Fuenlabrada, la Fuenlabrada. mayoría. Luego había otro grupo, que ahora no me acuerdo cuál eran, que también estaba en Torrejón, que también había pues, mucho afro ahí. Y bueno, pero estos los Color se han sido muy conocidos. Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante sacarlos en el libro. Y la verdad es que me cayó muy bien Killer B, que es Wolfram Zanú, que también es músico, tocó con Mulero, que Ajá. tenía un grupo de hardcore con Mulero. Joder. Y bueno, pues era gente que iba al Valijá, eran más mayores que nosotros y bueno, tienen experiencias muy interesantes. ¿Cómo llegaste a este grupo? ¿Cómo...? Pues llegué yo, O sea... hablaba con el padre, amigo. el padre te hablaba de los MTR, y ya los MTR eran más mayores un poco, y para mí estaban más difuminados porque eran un poco más mayores, y luego los anteriores eran los Color Power, que también el padre los conocía de oídas Ajá. y más gente. Miguel Trillo, el fotógrafo conocido como el fotógrafo de la movida y tal, tiene fotos de ellos, porque este es un tío que le interesa la misma cosa que a mí, solo que en formato visual, y tenía fotos de ellos como con vestidos de Public Enemy. Ajá. Era esa época de Public Enemy, y bueno, como concienciados racialmente y demás. Y me parecía muy interesante sacar los Color Power porque eran como muy originales. Claro. Mira, te quiero hacer una pregunta un poco... Tú que eres quizá el mayor experto en macarras del país ahora mismo. ¿Tú qué crees? ¿Que el macarra nace o se hace? Pues bueno, yo creo que el macarra se hace, ¿no? Sobre todo. Y que se hace por las relaciones familiares, puede ser, porque el barrio al que vives ayuda, pero también las relaciones familiares, incluso la gente que son macarras pijos, que realmente son macarras, antiguamente no se le llamaba macarra era usado solo con gente de barrio bajo, digamos, o barrio obrero, o barrio marginal, pero bueno, para nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista también serían macarras ellos. Sí, que el estrato social tampoco... Exacto, ¿no? exacto. Y eso pues normalmente tiene que ver con la oveja negra. Es decir, que no es... Yo descubrí eso en un libro que me interesó mucho que se llama The Many Faces of Suicide, que son las muchas caras del suicidio, no sé si está traducido. Ok. Y entonces hablaba pues de gente que se tira de aviones, pero porque es decir, hace deporte de riesgo, incluso submarinismo, porque hay gente alcohólica, hay gente que es autodestructiva, ¿no? Entonces era como no simplemente suicidio tradicional, sino otras formas de ser autodestructivo. Entonces hablaba de cómo ciertas teorías psicológicas, la gente que tiene problemas, las ovejas negras, el drogadicto, por ejemplo, vive muy cerca de la madre, vive cerca de los padres, hay un attachment, hay una vinculación un poco patológica. Y cómo realmente esas figuras no son más que realmente chivos expiatorios, que no son ellos los culpables realmente de sus problemas, sino que realmente toda la estructura familiar que está defectuosa. Entonces, ese se está comiendo el marrón del resto. Entonces, el resto pueden culparle a él. Por eso yo cuando he tenido ciertas conductas autodestructivas, gracias a este libro y gracias a estar despierto, he logrado... yo no voy a hacer este rol en mi familia, que lo haga otro. o que con los problemas, hostilidades y
dificultades en el grupo, que dirían quién sea responsable de ello, ¿no? O sea, que tú... Disculpa que Sí. Después que te... No te preocupes. O sea, que tú de alguna manera vinculas el ser un macarra con algún tipo de tendencia autodestructiva. Sí, claro. Eso en general. Si tú ves los macarras Sí, o grandes en general. macarras, pues van a la Generalizando, cárcel, claro. tienen problemas con la droga. Pero en este caso era muy típico del pijo, porque el pijo no puedes acusar al barrio, no puedes acusar a tal, entonces naturalmente es dentro de la familia. Entonces, Sí, pijos como la famosa banda del Moco. Eso es. Entonces, y luego yo no me lo han corroborado. O sea, yo he hablado con el francés, que es uno de los líderes de la banda del Moco. Entonces, su mujer, cuando yo le ofrecía esta explicación, su mujer decía que era eso. Sí, exactamente eso, es como un caja, tal. Es lo que le ha pasado a mi marido y tal. Y bueno, y luego es que hay mucho personaje en el mundo pijo también que son delincuentes y que le va la marcha. ¿Qué edad tienen esta gente de la banda del Moco? Los bandas del Moco tendrán. Son del 64. Del año 64. O sea que. Madre mía. No soy muy malo con matemáticas, pero serán Sí. 50 y muchos, ¿no? Sí, pasando. Tampoco soy el mejor. Casi 60 años o por ahí. Y bueno, pues eran unos tíos muy famosos. Que hay muchas teorías de cómo se llama la panda del Moco. Yo imagino que se usaría como se usó tradicionalmente. Es decir, la panda del Moco era. Es un dicho popular, ¿no? La panda del Moco, no sé qué. Una expresión que ya existía antes de esta pandilla en concreto, que hace referencia a los mocosos, a la gente joven. Claro. Y si este tío era del 64 y empezaron a hacer sus fechorías en el 80, según me ha dicho, pues tendrían 15, 16 años, 17 años. Entonces tiene sentido que les pudiesen llamar la panda del Moco porque eran mocosos o eran muy jóvenes. Y bueno, se hicieron muy famosos. Y a mí me flipó eso, claro, porque yo estaba flipado con la figura del pijo malo. Me parecía fascinante, yo iba preguntando por eso, entonces estaba un día en el Parque Berlín y estaba con el Cabra, que era un tío de Colombia, del barrio Colombia, y estaba con unos amigos suyos de la época. Y entonces pues yo pregunté por uno en concreto que me parecía encajar en ese modelo del pijo malo. Entonces uno soltó, esos son de los mocos, esos son de la panda del Moco, no sé qué, esos sí que roban. Entonces ahí me quedé, ¿qué es la panda del Moco? Entonces ahí descubrí la panda del Moco. Al salirme de Matrix, al salirme de Google y entrevistar a la gente en la calle, descubres cosas, y entonces descubrí la panda del Moco. Y ahora he hecho, lo he metido en el libro, también la primera vez que sabe hacer la panda del Moco. Logré encontrar al francés, Loïc Bailliard, que a través de una mierda de Una búsqueda en Google. de foro. Un foro. Había gente hablando de la panda del Moco que era mítica, que habían como 3 cosas en un foro, y entonces puse, si alguien conoce a tal, por favor, quiero hablar con vosotros. Entonces me escribió él y quedé con él, y la verdad que ahora es amiguete mío, y fue muy interesante porque pude sacar en un papel estos mitos urbanos que a mí me fascinan y que a mucha gente también le fascinan, ¿no? Porque la panda del Moco ha sido como uno de los personajes del libro que más han llamado la atención. Que más peso tiene, sí, desde luego. Y es posible incluso que hagan una serie de ficción sobre ellos. ¿Ah, sí? ¿Qué sabes de esto? No sé que han firmado algo con el francés. Y entonces, bueno, imagino que estarán intentando venderlo y que si existe la posibilidad en el futuro se haga una serie sobre la panda. Pues qué curioso. Mira, yo siempre tuve la teoría de que si alguien hacía algo de mafia autóctona española, sería de los Miami, porque como que son los macarras. Sí, totales. De los macarras, ¿sabes? Lo que pasa es que iban a hacer una peli, tío, una serie. ¿No es una peli? No. Una serie. No sé qué va a pasar. No sé qué me han dicho por ahí, que sí, que no. Bueno, esas son cosas que además son cosas de las productoras. Pero bueno, sí que había algo por ahí y es un tema que la verdad que vende. Además, eso es muy interesante porque es algo en lo que yo estaba metido de años atrás, porque yo viví en Holanda, pues controlaba mucho inglés, también mucha gente que no había en Holanda y controla inglés, pero eso hacía que yo leyese muchos libros de crímenes, de unas tendencias culturales muy típicas de Estados Unidos que aquí no habían llegado tanto, que sí que había también, había cosas de crimen en El Caso y muchísimas cosas, pero esta cultura de delincuencia, de pandillas, de asesino en serie, y ahora claro con las plataformas digitales de Netflix, Movistar y todas estas, al venir de Estados Unidos, claro. han arrastrado consigo un poco el modelo y entonces yo estoy muy bien puesto ahora, posicionado con este tipo de temáticas y con este tipo de cosas, porque ya venía de antes muy nutrido de este tipo de estilo, ¿no? De zeitgeist, ¿no? De ese espíritu de los tiempos un poco, ¿no? Pues mira, esto me abre la puerta para hacerte una pregunta ¿has pensado en hacer ficción? ¿Te interesa hacer ficción? Sí, yo estoy ya colaborando con gente en ciertas cosas para, claro,
coger y... Como asesor, tal vez. Como asesor, sí, incluso guionista, pero bueno, sí, más o menos por esa línea. Eso sería genial. Claro, porque entonces tienes tanta información y hay tanta cosa, que además la realidad supera la ficción, pero vamos. Entonces, con mucha distancia. Entonces, lo que tienes calculado para hacer ficción es más enfocado al audiovisual, no es una novela. Sería audiovisual, pues sí, en principio lo más accesible sería audiovisual. Ahora, novela, lo mismo. Que quisiera dar el salto a la novela a través de una especie de caso real novelado, pero Sí, que sí. fuese todo real. True Crime, que se llama. Sí, pero intentas darle un toque novelado, a lo mejor pues me cuentan las historias y yo luego creo diálogos, o sea, como si fuese una novela histórica un poco, Ajá, sí. pero de historias reales. Genial, pues. De gente, y tengo buenos contactos y buenos personajes para hacerlo. Eso es interesantísimo. Entonces eso puede estar bien, porque bueno, se supone que los novelistas venden más libros y es bueno para tu carrera y tal, y a mí me interesa también, y algo, pues a través de eso quizás, si ya le pido el gusto a escribir novela, pues a lo mejor escribir novela de otros estilos también. Claro, y es un vehículo de expresión que también hay que probarlo. Claro, exacto. Sí, no quiero ser solo ensayista. He escrito ya 6 libros y, bueno, 7, y me encanta el ensayo, pero me gustaría también probar un poquito, ¿no? Probar un poquito. Pues otra mira, cosa. esto me encanta que me digas esto porque recientemente hablando con un amigo me dijo que desde que había empezado a leer ensayo llevaba no sé cuántos años sin leer nada de ficción. O sea, me dijo literalmente muchos años. Y a mí me chocó, digo, tío, hay una parte de la ficción que funciona igual que un ensayo, que también ofrece lecciones, también ofrece conocimiento, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué cerrarte las puertas, sabes? O sea, claro. No, una cosa no es exclusiva de la otra. Pero es verdad que los hábitos, tío, lectores o los hábitos en general. Yo ahora, por ejemplo, veo una peli, tío, y no puedo. Yo de pequeño me veía 7 horas de peli al día. Yo estaba en Holanda, había un canal que se llama Filmnet y todo el rato veía pelis. Pero ahora, tío, me veo una peli ya, de haber pillado el hábito de lector, me aburre una peli, tío. No, y Prefiero un libro, ¿sabes? Prefiero un libro. Antes era al revés. Lo normal es que veas una peli y te quedes enganchado, pero los hábitos, tío, cambian. De hecho, fui con una amiga a ver Pulp Fiction, que es una de mis películas favoritas, tío, y tío, estaba en el cine ahí cambiando de posición y la piba me decía lo mismo, sí, es que quema, ¿eh? Es que ya no estamos hechos para el formato cine, tío, es como que ahora es todo el rato Claro, es muy largo, cambiar no sé qué, se hace largo, Ha sí. cambiado mucho el paradigma, ¿sabes? Eso es. Ahora también hay una sobreoferta de series, ¿sabes? Que las series pues, duran 45 minutos, una exacto, hora. o si quieres la quitas, Claro, que además luego la que- pones, ¿sabes? Al día siguiente, entonces Exacto. esa movida, esa independencia ya no la tienes en el cine, estás ahí Exacto. como obligado casi y es lamentable, pero los hábitos cambian y en ese sentido para mí también leer una novela, tío, tienes una novela que me enganche, tío, me cuesta, yo le lío con, pues, yo qué sé, más de 100 y pico novelas, pero que la novela nunca ha sido mi punto fuerte y ahora mismo estoy leyendo, por ejemplo, Los Warriors, tío, Ajá. de Saul Yurik, que es la película de los Warriors que a ti te gustará, imagino. Sí, claro, desde Que luego. nuestra Sí, generación hombre, me gustaba vamos, mucho joder. y entonces, joder, macho, me cuesta, tío, estoy como... a mí no me da, tío. Sí, me cuesta, otras no, otros libros no. Pero... Claro, bueno, dependerá un poco del autor, ¿verdad? Hay libros que te Exacto, enganchan. Yo exacto. recientemente me enganché muchísimo con El problema de los 3 cuerpos, que es ciencia ficción china. Sí. Y me devoré, no sé en las páginas que son, pero son 3 libros de un autor y uno de otro. Xing Ling, no quiero quedar de cateto diciendo Sí, el nombre sí. mal, pero por ahí va. Y son muchísimas páginas. Y la verdad que, tío, desde que era adolescente no me había enganchado tanto un libro, ¿vale? O sea, donde quiero llegar, que yo creo que depende un poquito del autor, ¿vale? Sí. Porque hay veces que... Que enganche contigo y tal, Claro, y que tal. conecte con- Está claro. Pero una novela tengo que ver muy bien qué es lo que quiero. Hay novelas que me encantan, ¿no? Como La montaña mágica, Crimen y castigo. Ajá. Esas novelas me gustan mucho, pero hay otras que la verdad es que empiezo, tío, y me cuesta acabarlas. Pues perfecto, yo te quería... Me da pie esto a preguntarte también quiénes son tus referentes, tío. No solo en ensayo, sino en literatura en general. Sí, no, incluso en música, porque para mí era músico también, pues yo de pequeñito, además me cambió mucho la pues vida, también, es cuando claro. salió la película de Los Doors de Oliver Stone, de Ajá. Jim Morrison, que le dieron muchísimo bombo publicitario, luego he descubierto que no recuperó el dinero que habían metido en la película, que me sorprende, porque Es es una una buena película que le película. hicieron una buena película, sí. y una película que le dieron un montón de bombo. En Holanda, tío, yo vivía en Holanda, y yo era un niño de 9 años, pero claro, mi hermana mayor lo veía, entonces eso te hace que tú cuando eres pequeño pues te inspires con eso. Entonces yo me hice obseso de Jim Morrison. Yo tenía blogs de dibujo que me compraba mi madre, todo lleno de dibujo de Jim Morrison con 10 años. Mi madre dice, mi hijo es un loco, es un adicto. Es un futuro adicto, ¿sabes? Claro, o sea, no era el modelo que mi madre quería para mí, ¿sabes? espera. Que luego ahora te viene la gente con mi hijo es un artista. Pues mi madre no veía ese rollo, Pero, ¿sabes? ¿con qué edad dices que viste esa película?
Eso la vi con 10 años cuando Que salió. no es una película para niños. Claro, yo veía muchas películas que eran para niños cuando era pequeño. No, yo también, ¿eh? Sí, es curioso, porque además era más común entonces, quizá mi madre me llevaba al cine y con 4 años y me acuerdo de ver cuando salió Frantic, por ejemplo, que yo le decía a mi colega y no se creía que había ido al cine a verlo, tuvo que llamar a mi hermano para que se lo contase, porque tenía 6-7 años cuando salió Frantic, que tampoco es una película tan chunga, pero cuando era pequeño yo tenía además Filmnet o cualquier cosa y es que veías todo lo que te echaban, yo no tenía mucho miedo de eso, ¿sabes? Luego había niños que no le dejaban ver la tele y cuando te ponían algo ahí se acojonaban o se enganchaban. Lo más gracioso es que los amigos míos, que sus padres eran hippies y no tenían tele, para que sus hijos no sean así como el resto, en cuanto venían a tu casa, pon la tele, claro, pon la tele. Como el que no tenía consola. Exacto, es como, pon la tele. Entonces, curiosamente da esos efectos de antítesis. Entonces, esta película de los dos de Oliver Stone, pues tú fue un referente, te influyó muchísimo. Me influyó muchísimo porque me hice un obseso de Jim Morrison y de los años 60. Y yo he funcionado mucho con obsesiones. Yo era un obseso total. Desde pequeño decía, no pienso más que los hippies y en Jim Morrison casi todo el día. Eso es real. Y entonces luego me pasó un poco lo mismo con Beck, sobre todo. Ajá, con el músico. Con el músico Beck, con Mellow Gold, eso es el disco de Mellow Gold que lo escuchaba todo el rato. En mi época porreta, digamos. ¿Sabes que está en la cienciología metido? Sí, su padre ya era cienciólogo, creo. ¿Cómo no lo ibas a saber? Claro. Sí, pero vamos, la verdad que sí decepciona un poco, ¿no? Pero Beck ahora, bueno, pues no es tan ídolo como antes. Pero vamos, a mí me parece un genio realmente sus primeros discos y bueno, pues me afectó mucho también, me hizo de ganas de tocar, de grabar y tal. Y bueno, luego como referentes literarios yo empecé a leer muy tarde, yo empecé a los 19 de la carrera, entonces ya iba leyendo Nietzsche, esto y lo otro. Ajá. Y con 21 yo me acuerdo que estuve en casa de un colega, fin de año, y me regaló, me dejó unos libros que todavía no he devuelto, que estuve hace poco, y me dejó unos libros y ya eso era fin de año 2002-2003. Me pasé la Navidad leyendo compulsivamente y ya me dice lector compulsivo, que es pues eso, leerme muchos libros, pues más de 50 al año o hasta 100 me puede llegar, pero muchos libros. Entonces, O sea, ¿los cuantificas? los cuantifiqué un año cuando estaba haciendo la tesis doctoral, hice 100 y pico. Ajá. Pero bueno, eso no es tan alto ahora. Y tampoco, de hecho, últimamente tampoco quiero leer en parte de mi vida, pero tampoco hay que pasarse. Y nada, entonces eso, pues autores me gustaba mucho Nietzsche, me gustaba Schopenhauer, naturalmente me gustaban los autores no tan, Y filósofos, tan ¿no? bestios, sí, filósofos, que luego me gusta Hegel, cosas de Hegel, pero la verdad que los libros duros de Hegel pues no me gustan tanto, me aburren y me parece que están mal escritos, y pasa con muchos autores. Pero bueno, generalmente sí. Un filósofo diría que soy, pues que leo lecturas un poco más ligeras, pero vamos, Freud, Jung me gustó mucho, Jung fue un referente mucho tiempo. Porque bueno, pues tiene que ser el toque así un poco pop y esotérico en una época en la que yo también era más irracionalista. Pero bueno, sí, yo leo de todo. Sí, Jung y los arquetipos del tarot, ¿verdad? No, del tarot no, sí, del tarot tendrá algún libro sobre ello. Pero vamos, sobre todo sobre los arquetipos. Lo que pasa es que Jung sí que tiene relación con el mundo esotérico, que si las constelaciones, que si el tarot, esto y lo otro. El tarot tiene... Sí, tiene relación. Entonces, Jodorowsky. Jodorowsky, tío, yo no... Sé que su película El Topo es muy buena, con unas imágenes A ver, yo le potentes. conozco y le admiro sobre todo como escritor de cómic. Sí, me parece así, un qué genio. curioso. Claro, es que Él- tiene muchas facetas. Sí, Entonces, sí, él a lo largo de su vida ahora pues se ha reconducido en una especie, digamos, de chamán digital. eso es. Su hijo continúa esa senda. Sí. A mí la verdad, honestamente, eso no me interesa tanto, pero sí que me parece un genio de lo que hace, ¿vale? O sea, Sí, para que joder, es que era un tío que era muy, muy valorado como cineasta, como un tío muy, muy, muy serio, y entonces luego se ha ido un poco demasiado, quizás a eso, así con magia. Exacto, justo. Acuñó él el término, ¿no? Sí, exacto, sí. Entonces, como que se ha hecho un poco demasiado. Así, un poco demasiado esotérico, quizás, pero era un cineasta muy, muy, muy. ¿no? Danny Hopper y muchos autores americanos eran fans de él, y bueno, yo le respeto mucho, por supuesto. Genial. Y Iñaki, ¿de novela? ¿Quién sería? ¿Qué referentes tienes? Porque Sí, bueno, además novela, has pues hablado Crimen y de Castigo, músicos. Crimen y Castigo Dostoyevsky. de Dostoyevsky, porque es una novela que es como un ensayo en el sentido de que tiene mucha chicha, ¿no? Entonces, Ajá. tiene mucha chicha sobre Bueno, lo que es la claro, culpa, sobre lo que es pues un sociópata, lo que no es un sociópata, lo que es pues el compromiso que uno tiene con la sociedad, y es fascinante, ¿no? A mí me gusta mucho de Dostoyevsky El jugador. El jugador. Me encanta. Es la descripción de la ludopatía como... Eso es. Sobre todo unos análisis psicológicos Sí, muy sí, buenos. o sea, además que es siempre en la cabeza de él lo que él Hermanos piensa. Karamazov también me gustó mucho. También me gustó, la verdad. La verdad es que sí. Y Dostoyevsky mola así. Y bueno, la verdad es que nos hemos desviado un poquito. Yo quería ¿no? centrar un poquito el tema en los macarrillas, ¿vale? Y te quería preguntar una cosa. Tú que has conocido a tantos macarras Sí. y que has hecho esta investigación tan exhaustiva, Sí.
¿tú identificas que hay una cierta redención? ¿Que llegan a una edad y dejan de ser macarras? ¿O que siguen teniendo ese gen, entre comillas lo del gen? O si, digamos, si tú crees que existe esa redención. O sea, Bueno, yo creo que eso tú lo sabes también, ¿no? Porque tú has conocido bastante macarras también, ¿no? Alguno he conocido. Incluso delincuentes serios. Yo sinceramente creo que sí existe la redención del macarra. Sí que hay un punto en tu vida en el que piensas que el camino que estás llevando no te está haciendo feliz. Sí. Entonces pues el remedio es el cambio. Claro. El remedio es reinventarse, Claro. el remedio es renacer, Sí. como la ave fénix. Sí. Y pues yo para mí sí lo hay. Pero claro, yo no conozco ni he investigado y bueno, sí. pues me Pero interesa. tú conoces también gente que sigue activa, ¿no? Con cierta edad. Pues supongo que sí, la verdad, no es una cosa que... Sí, es curioso, hay gente activa, tío, hay gente activa que a mí me sorprende, sí. Y luego son muy... Es curioso también, ya más en delincuencia profesional, como la imagen que tenemos en la tele a veces, ¿no? O que siempre te pillan, y luego hay peña que, A ver, mira, que funciona muy discretamente, ¿verdad? Muy discretamente y que ellos... Mira, a mí hay funcionan. una cosa del mundillo este... Que a mí no me atrae, claro, porque es muy peligroso del además. mundillo este de la ficción, Sí. ¿sabes? De la ficción, de la delincuencia, las Sí. series sobre narcotráfico, todo este rollo. A mí una cosa que sinceramente lo odio, no lo soporto. De hecho, Vale. no consumo nada de eso Sí. hace años. Lo último que vi fue Breaking Bad, fue lo último que vi. Que es que siempre se tiende a glamorizar ese Sí. estilo de vida. Claro. Y yo creo que eso, pues, ya está bien. ¿Sabes lo que te digo? Ya El Padrino quedó muy bien. Claro. De estas películas, pero joder, cuenta un poco la verdad. Si en el fondo todos estos chavales que salen por ahí un fin de semana a robar Pedro Gamo, luego Sí. son unos infelices la mayoría. Ya. No se puede ser feliz así. No. O sea, es que es incompatible. O sea, todo el mundo tiene un ápice de conciencia y el que no la tiene es un psicópata. ¿entiendes? Exacto. Entonces, pues yo para mí sí que existe esa redención a la que tengas un mínimo de conciencia, ¿de acuerdo? Sí, lo que yo quiero decir que sí que hay gente que, sin ser macarra, o habiendo sido macarra, que sí canaliza sus energías a través de lo ilegal y que funciona, digamos, que es un ciudadano más o menos metido. Claro, eso puede ocurrir. Luego, una cosa que sale en el libro, creo que es importante, es la gente que te roba la droga. Hombre, eso Eso es claro. peligrosísimo. La policía que te roba la policía droga. que te roba también. Bueno, porque antes la idea que tú normalmente tienes es que la policía te puede coger. Pero es que no es eso solo, es Claro. que te van a robar la droga, que te van a secuestrar, que te Claro. van a pegar una paliza, Claro, sí, que sí, te van total. a extorsionar, que te van a tocar los huevos, Claro. tronco. Entonces, eso a muchos chavales pues se le quita las ganas leyendo mi libro. Eso es algo bueno para el libro. De hecho, me lo decía alguien en YouTube, pues el libro se lo voy a dar a mi hijo cuando cumple 14 años para que vea cómo se acaba mal. Y es verdad que te puede disuadir a mucha gente. Claro, es que porque hay historias muy oscuras, ¿no? Que a mí me perturbaron, ¿no? Yo cuando estaba con un colega, el Marquitos ahí, y me contaba historias, pues eso, de chavales pues que le cogían y le decían, oye, toma estos 10 huevos y ya me los pagarás. Y entonces cuando a la semana siguiente ya estaba el otro, oye, que me debes tanto. Claro. Entonces ahora o me pagas o te bajas a Marruecos a comer huevos. Sí, hombre, hay un combo muy ¿Sabes? grande. Eso es horrible. Eso era horrible. Y normalmente que son gente sí, con padres, con familias desestructuradas, tal, pues tú llamas a tu padre, tío, o dice, oye, o alguien, ¿sabes? Te tiene que ayudar, llamar a la policía o hacer algo, Sí, ¿sabes? a ver, Pero esos extorsiones de esas pues, me parecen muy, muy horribles, ¿no? Y eso ocurre y ha ocurrido y cosas mucho peores, ¿no? Vale, claro. Y pues, ¿Qué te recuerda eso? ¿Que ibas a decir algo? sí, hombre, a ver, hay un combo muy típico en el mundillo de la delincuencia, que pues una persona le da a otra persona una cierta cantidad Eso es. de sustancias estupefacientes para que las distribuya, Claro. se las roba, entonces le hace el doble combo. Eso es. Se queda con el... Claro, esto funciona en el mundo del macarra grande, el macarra Eso pequeño, es. que es así. Se queda con la droga con el y dinero, con el dinero que me y debes. encima es su esclavo, ¿entiendes? Exacto, es un esclavo, es lo más horrible, tío. Claro, y esto Es horrible. viene a colación porque es un mundillo muy de depredadores, muy de tiburones, ¿sabes? No se puede ser un macarra metido en delincuencia habitual y ser buena gente. Claro. ¿sabes? Y luego hay gente que sí tiene lo que hay que tener, que sí la movida, que yo no lo tendría, o otra persona, la mayoría de la gente no la tiene, pero hay gente que sí tiene eso. Entonces, si le van a hacer eso, primero que no se lo hacen normalmente porque le ven en los ojos que a este no se le hace. Y luego si se lo hacen, pues él ya encontrará manera de compensar esta situación, ¿no? Pero hay que valer para eso y hay gente que son muy dura que ellos te huelen enseguida si tú eres más flojo que ellos. Sí, o tal. claro, es el tiburón grande, el tiburón Eso pequeño, es. ¿vale? Pues mira, te quería hacer ya una pregunta que a mí, leyendo tu libro, se me ha venido mucho a la cabeza, ¿vale? Y bueno, y documentándome para este podcast, ¿vale?
Tú siempre comentas, te he ido a comentar varias veces, que la vez que más miedo pasaste fue la anécdota de la grabadora. O sea, que fue bastante jodido el asunto, Sí. que lo pasaste tal. No vamos a repetirla porque quien te conoce la ha escuchado. Sí. Entonces yo quería que me contaras cuál fue la mejor anécdota, la más bonita. Ese macarra que dijiste, joder, tío, qué buena persona. ¿Cómo me ha llegado este señor al corazón? Bueno, Si existe, si la hay. bueno, la grabadora simplemente fue que nos quitaron la grabadora en un narcopiso y tal. Y luego, cuando estaba en la grabación, durante un momento en el narcopiso me fui con mi amiga a otra habitación y cuando volví, pues yo no oí nada. Entonces luego la grabadora en mi casa estaba transcribiendo y oí lo que decían cuando yo no estaba. Hostia. Que eso es gracioso, ¿no? Entonces decía el otro ahí, uno de los que estaba fumando ahí le decía a una señora, a estos dos, a mí y a mi amiga, Hay que quitarlos, si tuvieran Los pasta drogamos. los endrogábamos y nos los follamos a él y a ella, ¿sabes? Y a mí, además, está el tío de un discurso contra los maricones, o no sé qué decía él de los maricones, y digo, joder, pues no se refería a que me quiere follar él. Pero claro, fue un shock. Pero bueno, luego él, hablé con él otro día y le quiero entrevistar porque es un personaje, vamos, ideal para entrevistar. Y entonces, pues la anécdota más bonita sería, bueno, un amigo que es anónimo, que no puede salir, bueno, porque estuvo metido un poco en el mundillo ese. Y bueno, era una historia que a mí se me saltaban un poco las lágrimas en algún momento, porque era, bueno, él se metió en el mundo de los gimnasios y tal, pero luego se metió en el mundo de la medicina y ahora es un tío, es un gran ejemplo, es muy bonito, porque era un tío que no estudiaba, que era un personaje y que yo le empecé a ver, ya le veía como un tío más receptivo, más interesado en temas intelectuales y bueno, y fuerte físicamente, pues se había puesto ese mundo de los gimnasios y tal. Y bueno, ha acabado siendo, no puedo decir mucho más, pero ha acabado siendo pues una persona muy de mucho nivel. Tiene un ejemplo de redención. Muy bonito, ¿sabes? exactamente. Claro, Y luego, claro, él hablaba de quién le salvó a él, que era un amigo, un tío que era su entrenador personal, digamos. Y entonces y que le había dicho, yo lo que no pude hacer por mi hermano, que murió por la droga, Vaya. lo quiero hacer por ti. Y encima ese pobre hombre murió en un accidente de moto también. O sea pero vamos, me pareció una historia bonita que me hizo llorar en algún momento de la lectura de... Claro, yo quería terminar el podcast con una nota un poco más positiva, claro. ¿vale? Por eso te Bien, lanzo esta bien. pregunta. Y bueno, pues darte las gracias por acompañarnos en esta nuestra primera aventura como creadores de podcast. Genial, tío. Pues mucha suerte, os lo merecéis, seguro que va a De funcionar verdad, la cosa, tío. es un honor haberte tenido aquí. Igualmente ¿verdad? para mí. Y de verdad, para mí es muy especial haberme reencontrado contigo después de tanto tiempo. Para mí también, tío. Así que Un abrazo de hasta tronco. la próxima. Y quedaros con nosotros porque esto acaba de empezar. Este es nuestro primer podcast, así que seguidnos en redes y nos vemos pronto, chicos. I'm a lips, the superstar shining far, beauty personificada. So shut the fuck up, bocadas, intoxicated people all around.